Bien chicos, buenos días, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Gracias por haber asistido a esta clase. Esta clase está siendo grabada para luego subirla al canal de YouTube y que quienes no puedan ingresar a la clase, pues, o para ustedes mismos, si desean luego poder revisarla nuevamente, recordar algo de lo que vamos a hablar hoy, puedan hacerlo. Continuando con las clases de genética, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la herencia del sexo y la herencia ligada al sexo. Entonces empecemos con la clase, no sin antes darle las indicaciones respectivas de que cuando ustedes deseen preguntar algo, háganlo con toda confianza, ¿no? Pueden alzar su mano, pueden interrumpirme si es que el caso pues lo requiere, si tienen alguna duda, si desean participar, háganlo con toda confianza. Empecemos con la clase. Bien, herencia ligada al sexo. En el caso de nosotros, los seres humanos, ustedes saben, nosotros tenemos 23 parejas de cromosomas, ¿cierto? Entonces, cada una de esas parejas de cromosomas llevan una información genética determinada. En la pareja de cromosomas número 23, justamente es en donde se va a expresar el sexo de la futura generación. Es decir, si es que va a ser varón o si es que va a ser mujer. Se considera como mujer o que tiene allí en su par de cromosomas pues las características XX, y si es varón, si es hombre, tendría las características XY. Así es como se puede identificar los cromosomas sexuales femeninos XX y los cromosomas sexuales masculinos XY. A esto se le llaman cromosomas sexuales. En cambio, de la pareja 1 a la 22 se les llaman autosomas, y esos van a ser pues diferentes en hombres y mujeres. Los hombres tienen dos cromosomas, como dijimos, que no son homólogos. Uno de ellos es más pequeño y se llama Y. En cambio, las mujeres tienen allí en ese último par de cromosomas 2X, que serían cromosomas homólogos. No sé si en esta parte tienen alguna duda, quieran preguntar algo o quedó clara esta parte para poder continuar con la clase. ¿Continúo entonces? Hola chicos, ¿están ahí? No les escucho. Sí, profe, Si alguna duda hasta ahí o continúo. ninguna duda, profe. De mi parte yo le entendí todo. Muy bien, continuemos entonces. Listo. Bien, en la clase anterior explicábamos que muchas características pues se heredan ahí a través de los genes, y ciertas enfermedades también son hereditarias, se transmiten de padres a hijos en la información que van en los alelos de los cromosomas. Ya todas estas palabras pues no son nuevas para ustedes. En las clases anteriores se explicó qué es alelo, qué es un cromosoma, qué es un locus, qué es un loci, etcétera, ¿no? Entonces ya podemos hablar de esta manera. Mencionábamos entonces que los alelos van transportando información genética y que muchas veces esa información genética puede tener alguna anomalía, alguna enfermedad que se transmite a través de la herencia genética. Sin embargo, en esta clase vamos a hablar de la herencia, pero ligada específicamente en ese último par de cromosomas, el X y el Y. Se le llama por eso herencia ligada al sexo. Son aquellas cosas que se van a transmitir, pero en ese último par de cromosomas. Entonces llamamos así a la herencia de los genes que están situados en los cromosomas X y que no se encuentran en los cromosomas Y. Estos genes se expresarán de forma diferente en hombres y mujeres. Vamos a poner un ejemplo, como está aquí en el gráfico, de una enfermedad llamada daltonismo, ¿no? Ustedes sí creo que la han escuchado, pero el daltonismo es una enfermedad que tiene una relación directa con la visión. Hace que las personas daltónicas no diferencien adecuadamente ciertos colores, y eso, por ejemplo, complica a la hora de manejar porque una persona daltónica no puede distinguir adecuadamente los colores del semáforo. Veamos qué es lo que ocurre aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, genotipos y fenotipos. Recordemos un poquito, ¿no? Genotipo era la información genética que se encuentra en los caracteres genéticos, los alelos. En cambio, fenotipo es lo que se expresa. Siempre que un hombre presente el alelo XD, esta D está representada en minúscula, está representando al alelo que tiene que ver con la enfermedad llamada daltonismo, ¿no? Entonces, siempre que un hombre tenga ese alelo XD, será daltónico, mientras que una mujer lo será solo si los dos alelos son XD. No sé si esta parte está un poco confusa, vamos a tratar de explicarla de varias maneras para que quede claro, ¿ok? Ya, la mujer, para que desarrolle el daltonismo,
tiene que tener en su par de cromosomas 23, o sea, los sexuales, ambas características tener la herencia daltónica. ¿Sí ven? ¿Para qué? Para que desarrolle daltonismo. Es el gráfico 2. Empecemos uno por uno para que quede claro. Aquí tenemos el gráfico 1, en donde podemos observar que la persona no es daltónica, puede diferenciar el color rojo del color verde adecuadamente. Pero en el gráfico 2 apreciamos que esa persona pues no puede observar el número 12 y no distingue bien la diversidad de colores que hay allí debido a que es daltónica, es una mujer daltónica. Para que la mujer sea daltónica tiene que aparecer la característica D en ambos cromosomas. Pero en cambio, en el hombre basta con que esté en el cromosoma X y automáticamente ese hombre va a ser daltónico. ¿Por qué? Porque no tendría su contraparte que contrarreste eso para hacer que eso sea recesivo. Si recuerdan que en clases anteriores hablamos de genes dominantes y de genes recesivos. Bien, el daltonismo es recesivo. Quiere decir que si solamente está aquí en un X, vamos a poner el ejemplo de la tercera columna que ustedes ven aquí. Aquí tenemos una mujer que tiene en uno de sus cromosomas XD, o sea, la enfermedad del daltonismo, pero en el otro cromosoma no lo tiene y al no tenerlo, eso domina sobre el daltonismo. El daltonismo es recesivo, no es dominante. Por lo tanto, esa mujer fenotípicamente no es daltónica, aunque tenga eso en uno de sus cromosomas. Pero en cambio en el hombre, como no tiene su contraparte, ya que no tiene dos X, tiene un X y una Y, no tiene la contraparte que contrarresta esa característica daltónica y por lo tanto esto se manifiesta en su fenotipo. Sinceramente, chicos, esto que estoy diciendo, ¿es claro o no mucho? ¿O están un poco confundidos? Sean sinceros. Alguien que no haya entendido y quiera que le explique de nuevo, o si quedó claro también que encienda su micrófono y lo diga. Moncayo, Basurto, Richard, le escuchamos. Disculpe, entonces para resumir, me está diciendo que los hombres son más propensos a sufrir el daltonismo, ¿no? Excelente, muy buen análisis, exacto. Nosotros somos más propensos no solamente al daltonismo, sino a muchas enfermedades que se encuentren en el cromosoma X de la mujer. Nosotros, la característica nuestra de los hombres es que tenemos más posibilidades, muchas más posibilidades de heredar esa enfermedad, ya que si se encuentra presente en el cromosoma X no tenemos cómo contrarrestarlo. Pero en cambio las mujeres, al tener su otro cromosoma X, y si esa enfermedad es recesiva, pues no se va a manifestar. Por ejemplo, no solamente el daltonismo, existen otras como la hemofilia, que la pueden investigar. Ustedes saben, por cuestión de tiempo no podemos hablar tanto aquí, solo tengo media hora de clase y tenemos que avanzar, pero enfermedades como la hemofilia, la ceguera nocturna, por ejemplo, ciertas distrofias musculares, todo eso son enfermedades que están allí en el cromosoma X, o sea, la mujer lo transmite, digamos, en su característica genética, y los hombres somos más propensos a desarrollar esa enfermedad, a que se manifieste pues fenotípicamente. Muy bien, excelente. Continuemos. Bueno, esto es como un dato extra, ¿no? Hay un test que se llama Ishihara, que es lo que permite determinar qué personas pues son daltónicas. Este test nos permite saber si lo somos o no lo somos. Si quieren averiguar más al respecto, pueden buscar en YouTube al respecto. Bueno, sigamos. Hablemos ahora de la herencia de alelos múltiples. Hasta aquí hemos hablado en las clases anteriores de dos alelos, o sea, dos características, ¿no? Una dominante, una recesiva, recuerdan que se encontraba en el par de cromosomas. Pero resulta que también hay alelos múltiples, o sea, más de dos. Y una característica o un ejemplo claro en los humanos es el tipo de sangre. Como pueden apreciar, el tipo de sangre es un ejemplo de características de alelos múltiples, o sea, puede ser grupo sanguíneo A, B o también el O. Y dependiendo de la manifestación es que vamos a tener un tipo de sangre determinado. Esto es sumamente importante aprenderlo, chicos, porque les permitirá a ustedes saber de quién pueden donar, perdón, de quién pueden recibir sangre, a quién pueden ustedes donar. Voy a explicar brevemente cómo es que funciona esto, ¿ok? Resulta que en sus glóbulos rojos, que es lo que ustedes están viendo allí en el gráfico, ¿ok? Estos glóbulos rojos tienen una especie de proteína en su membrana. En este caso vamos a poner el grupo A. No sé quiénes de ustedes sepan, bueno, deberían saber su grupo sanguíneo, pero quienes sean A,
de ustedes, ustedes tienen allí en su glóbulo rojo, tienen anticuerpos que reaccionan con la proteína B, ¿ya? En cambio, los del grupo B tienen anticuerpos que reaccionan con la proteína A. Los del grupo AB no contienen ni anticuerpos anti-A ni anticuerpos anti-B. Y los del grupo O, como es mi caso, que yo soy O, tenemos los dos tipos de anticuerpos, tanto para el A como para el B. No sé si esta parte está un poco confusa. Aquí lo que estamos hablando es que en la membrana de nuestras células rojas, o sea, nuestros glóbulos rojos, en la membrana poseemos nosotros unas proteínas. A esas proteínas les vamos a llamar proteína A, proteína B, y entonces de acuerdo a eso es que van a reaccionar o no. Voy a explicarlo mejor con un ejemplo. Si ustedes tuvieran una especie de accidente y necesitaran transfusión de sangre, les colocarían sangre de otra persona. Y hay dos opciones aquí. Una, si le colocan una sangre de otra persona, los anticuerpos de ustedes pueden percibir esa sangre, o sea, las proteínas de esa sangre, notarlas como distintas a las suyas o no. Y la otra opción es que sí sea compatible con ustedes. En el pasado, pues no se podían hacer esos exámenes. No había, la ciencia no había avanzado tanto como para poder entender esto que ustedes están aprendiendo el día de hoy y por lo tanto se arriesgaban a hacer la transfusión. Y había ocasiones en que esa transfusión de sangre provocaba más bien que la persona muriera. Y habían otras ocasiones en que, pues, debido a la suerte, la sangre sí era compatible y la persona se salvaba. Con esta diapositiva que sigue creo que lo vamos a entender un poco más, ¿ok? Bien, veamos aquí. Aquí tenemos grupos sanguíneos A, B, AB y el O. Hay personas que son donantes, o sea que donan sangre, y hay personas que son receptoras que resectan. Vamos a explicar cada uno de esos casos, ¿ok? Si el donante, el que dona la sangre, es grupo A, y la persona que recibe la sangre es grupo A, ¿qué es lo que ocurriría? Que sí podría recibir. Es decir, si ustedes son grupo A, es bastante lógico que de otra persona de grupo A ustedes podrían recibir transfusión sanguínea, ¿ok? Pero si el grupo A le dona sangre al grupo B, va a provocar una aglutinación, o sea, se va a aglutinar la sangre y por lo tanto va a reaccionar negativamente el cuerpo del receptor, de la persona que recibe la sangre. Por lo tanto, no se debería recibir del grupo A. Ahora, si el donante es del grupo A, también podría proporcionarle o donarle sangre al grupo AB, pero no al grupo O. No sé si esta parte está clara. Voy a poner el ejemplo mío. Yo soy del grupo O, soy O positivo. Quiere decir que yo no puedo recibir sangre ni del A, ni del B, ni del AB. ¿Por qué? Porque se va a aglutinar en mi cuerpo y me va a hacer una reacción perjudicial. Solamente puedo recibir de otra persona que sea grupo O. No podría recibir de otras personas. Pero hay algo interesante en mi sangre. Yo soy un donante universal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le puedo donar, como pueden ver aquí en el gráfico, el grupo O, revisemos en la columna, la última fila, ¿no? El grupo O puede donarle sangre al grupo A, al grupo B, al grupo AB y obviamente a las mismas personas del grupo O. Soy un donante universal, como pueden observar, ¿no? Y bueno, así van revisando cada una de las características de esto. Por cuestiones de tiempo no voy a explicar cada una de ellas, sino que ya entendieron el mecanismo, ¿cierto? Igual esto queda grabado y lo pueden ustedes recordar y reforzar. Y si tienen alguna duda, pues por el grupo de WhatsApp también pueden preguntarme. Más bien ahora quisiera escucharles a ustedes porque ya estamos para terminar la clase, no queda mucho tiempo. Si tienen alguna pregunta al respecto, tanto a las enfermedades que son ligadas al sexo o este ejemplo que pusimos de las transfusiones sanguíneas, o incluso en cuanto a la determinación del sexo, aunque eso es lo más común en las clases, eso creo que es bastante claro, ¿no? Lo de los cromosomas XX y XY. Pero igual, si tienen alguna duda o desean participar de alguna manera, pueden hacerlo en este momento, ya que solo eran estas 6 diapositivas la clase del día de hoy. Quinteros, Vargas, Divino, sí, le escuchamos. Profe, mi pregunta, buenos días, no es de acuerdo a la clase, sino de las últimas 2 tareas que dejó.
Sí, solo era una, creo, no recuerdo muy bien. Ah, no, sí, tienes razón. Son dos clases que hemos visto, ¿verdad? La primera era en cuanto a genética, eran los conceptos genéticos, si mal no recuerdo, las definiciones, ¿verdad? ¿Es, Sí. es en en esa tarea la que tienes la duda? No, es que mire, usted la dejó para el 9 de julio, ¿no? Sí, como fecha, tope, ajá. Ya, entonces, ¿cómo le digo? ¿Esas dos tareas las estamos tratando o ya las tratamos? O sea, el tema. Ah, ya, era lo que explicaba. Sí, esas tareas ya las tratamos porque cada clase se manda la tarea de acuerdo a la clase. La primera tarea, para recordarles a todos, tenía que ver con los conceptos de genética, o sea, qué es genética, qué son alelos, qué son cromosomas, las definiciones de todo eso, ¿no? La segunda clase tuvo relación con la expresión de los genes, en donde explicábamos por qué unos genes se expresaban y otros no, cuáles eran dominantes, cuáles eran recesivos, ¿sí recuerdan? No recuerdo exactamente cuál fue la segunda tarea, pero tenía relación con esa clase. Y bueno, ahora no he mandado esta porque recién estamos viendo la clase, en la tarde la enviaría, pero tendría relación con lo que estamos hablando ahora. Moncayo Basurto, Richard, ¿alguna pregunta? Sí, disculpe. Ujú, Las enfermedades que usted está explicando, que ujú. se transmiten al feto en el caso de que éste nazca o se transmiten a la otra persona con la cual tiene relaciones. Ya, ok, buena pregunta. Al bebé, por ejemplo, una pareja decide tener un bebé, entonces unen la mitad de su material genético, ¿no? La mitad lo proporciona la mujer, la otra mitad lo proporciona el hombre. Ese nuevo ser, ese nuevo niño que nace, puede tener ciertas enfermedades que van en en el par de cromosomas 23. Pero lo que quiero que quede claro en la clase es que las posibilidades de que ese niño desarrolle esas enfermedades fenotípicamente, o sea, que se manifiesten, son mayores en los hombres que en las mujeres. ¿Por qué? Porque en el caso de la mujer, tiene dos X en esa parte, o sea, tiene la contraparte para que de pronto esa enfermedad no se manifieste. Pero en el caso del hombre, que llevaría XY, si la enfermedad va en el cromosoma X, no importa que sea recesiva la enfermedad, como en el caso del daltonismo, no tendría la otra parte para contrarrestarla y por lo tanto ese niño sería daltónico. Y asimismo hay otras enfermedades que, como les comenté en el video, ustedes las pueden investigar. Por cuestión de tiempo no las mencionamos detalladamente, no las explicamos, solamente le traje un par de ejemplos para entender la clase, ¿no? Bien, antes que se vayan, se me iba pasando algo por alto. ¿Recuerdan que les dije que yo sería donante universal? Como pueden ver aquí en el gráfico, yo le puedo donar a todos, pero también hay alguien que es receptor universal. O sea, hay un grupo de personas que son receptores universales. Vamos al gráfico y revisémoslo. ¿Serían los del grupo A? No, ¿verdad? Porque como pueden apreciar, no pueden recibir del grupo B ni del AB, ya que se aglutina. Tampoco serían los del grupo B y tampoco obviamente serían los del grupo O. El receptor universal serían los del grupo AB. Si alguno de ustedes es del grupo AB, ustedes podrían recibir sangre de cualquiera de las otras personas. Así como hay donantes universales, hay receptores también universales. Bien, con esto terminamos la clase, chicos. No sé si antes de irnos alguien tenga alguna participación, quiera preguntar algo. Caso contrario, entenderé que pues quedó todo claro y procederé a cerrar la clase. ¿Alguien más? Sí, Richard. Richard Moncayo. Ajá, le escuchamos. Sí, disculpe que le pregunte de nuevo. Ok, No, en un excelente caso, pregunta. entonces, se podría decir que si alguien tiene una clase de sangre B, ok, entonces le ponen sangre, la cual no es compatible, se Ujú. podría decir que es una forma de matarlo, si lo hacen intencionalmente, o qué Moriría. sucede cuando Esa, moriría. esa, sí, esa persona moriría si recibe sangre de alguien que no sería acorde, ¿no? Por eso les comentaba que en el pasado ocurría eso, pero no era que querían matar a la persona. En la desesperación, pues querían salvarle. Había alguien que donaba y de pronto no era la sangre adecuada. Imagínense, no sé, en una guerra, en una batalla, en la era medieval. Entonces alguien podía hacer la transfusión de manera muy empírica, obviamente, de alguien que donara la sangre, pero no podían comprobar si era compatible o no era compatible. Ahora no es así. Ahora si ustedes tienen un accidente, ustedes pues están en el hospital y obviamente los doctores van a colocarle el tipo de sangre adecuada para ustedes. No lo harían al azar, no cogerían cualquier tipo de sangre o cualquier persona. Una persona puede acercarse a donar, de hecho lo hacen y se recomienda que las personas donen sangre,
¿ya? Y eso va a un banco de sangre en donde las tienen etiquetadas, las tienen pues separadas de acuerdo a todo esto que estamos mencionando, el tipo de sangre, y se utilizarán en la medida en que se requiera el tipo de sangre adecuada, ¿no? No sé si han visto en televisión que dicen que se necesita una pinta de tipo de sangre tal, ¿no? A eso se refiere. Hay ocasiones en que en el banco de sangre no tienen el tipo de sangre que requiere el paciente y por lo tanto solicitan que vayan a donar ese tipo de personas para que puedan pues salvar la vida de alguien. Cuando dicen una pinta de sangre, por cierto, un dato extra, se refiere a un litro. Nosotros tenemos aproximadamente 5 litros de sangre recorriendo nuestro cuerpo, 5 litros. Cuando se habla de una pinta de sangre, están refiriéndose a uno de esos 5 litros. Por lo tanto, la persona que dona una pinta de sangre queda débil. Tiene que tratar de descansar, tiene que comer bien. No es algo que puedan tampoco hacer a cada rato en el mismo día. No es que ustedes pueden donar 3, 4 litros de sangre. Creo que está bastante claro eso. Si solo tenemos 5 litros, no podemos tampoco donar más de 2 pintas. Una o dos, exagerando, ¿no? Pero es algo que tenemos que recuperarnos luego de eso. Debemos comer bien, debemos descansar. ¿Alguien más tenía alguna duda? Parece que no, ¿verdad? Bien, sí, nadie más. Bueno, chicos, entonces les agradezco su participación. Cuídense mucho. Voy a proceder a cerrar la clase y en la tarde estaría enviando en el grupo de WhatsApp y también subiendo aquí en Teams la tarea correspondiente a esta clase. Que tengan buen día. Cuídense. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Profe.